Buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo entiendo que va a ser duro esto, ¿no? Pasar del flamenco a la inteligencia artificial. Venís de ahí, ¿no? Venís de la clase de flamenco. ¿Qué tal? Espectacular. Sí, la verdad es que es un tema que se presta a ello, ¿no? Bueno, va a ser un poco duro el cambio de chip, pero yo creo que el tema que tenemos hoy es muy interesante también. Muy diferente, eso sí. Nos vamos a sacar a bailar, ¿verdad, Carlos? No. Me temo que no. Ni a cantar, pero yo creo que va a ser muy interesante, ¿no? La inteligencia artificial es un tema que últimamente está muy de moda. Todos oímos hablar de ello constantemente. Y muchas veces no sabemos, o yo por lo menos a veces me cuesta un poco discernir qué es verdad y qué es fantasía, ¿no? O hasta dónde lo que se cuenta es ciencia ficción, o hasta dónde se está haciendo a día de hoy ya y es una realidad, o hasta dónde son especulaciones, ¿no? Entonces, para gente como vosotros que vais a empezar o vais a profundizar en una carrera en el mundo del MBA, del marketing, de los recursos humanos, etcétera, es un tema que, pues, como a todos los profesionales, os va a afectar, os vais a encontrar con ello, ¿no? Por eso consideramos que era un tema interesante para plantear hoy aquí, intentar un poco ese tema aterrizarlo, intentar un poco discernir, ¿no?, lo que hay de realidad y lo que hay de especulación en el mundo de la inteligencia artificial y, sobre todo, lo que quizás nos pueda interesar más a nosotros, ¿no?, que es cómo se está utilizando realmente esto a día de hoy en las empresas. O sea, qué es lo que realmente están haciendo las empresas o se están plantando las empresas o se van a estar plantando las empresas cuando muchos de vosotros os incorporéis al mundo laboral, ¿no? Para dar esta charla hemos traído a Carlos del Cacho. Acompáñame, Carlos. Os lo voy a presentar muy brevemente. Carlos creo que es una de las personas más adecuadas para dar esta charla porque aúna un poco ese perfil, esa formación técnica, ¿no?, ese background profundo, pero también al mismo tiempo tiene esa visión que te da estar en la consultoría y estar en el lado, digamos, más comercial, también tratando con el cliente y vendiendo proyectos, ¿no? Él está ahora mismo en una empresa que se llama Paradigma, llevando proyectos de Big Data y de ciencia de datos, y antes ha trabajado en otras empresas como Telefónica, Job and Talent, ¿no? Correcto. Stratio. Me he movido un poco. Y últimamente pues, en proyectos muy vinculados a este tema de la inteligencia artificial. Carlos es ingeniero informático, tiene también un máster en inteligencia artificial, o sea que sabe un poquito de este tema, y también tiene algo de formación en economía, ¿no? Con lo cual, a través de su experiencia profesional y a través de esa formación, pues esperemos que nos dé también esa visión un poco de los usos actuales de la inteligencia artificial en la empresa. Os dejo con él. Que lo disfrutéis. Nada, hasta luego. Bueno, pues bienvenidos. Comentaba Concha que igual se os iba a hacer duro, espero que no sea para tanto. Sí que es cierto que este tema pues está muy de moda. A veces cuesta separar lo que es real de lo que no. Y la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿está de moda pero es una burbuja, es algo transitorio? ¿O está de moda justificadamente y hay algo real detrás? Bueno, si atendemos a lo que dice la prensa, he seleccionado varios titulares, pero seguramente si os ponéis a buscar desde casa podéis encontrar otros similares. Pues los datos son el petróleo del siglo XXI, los científicos de datos es la profesión más sexy también del siglo XXI, los estadísticos. Bueno, hay toda una serie de hipérboles que circulan por ahí, que se van repitiendo, porque al final pues la frase que genera clics pues también es susceptible de ser reutilizada. Pero bueno, luego aterrizas en la realidad. Esto es algo que estaba yo haciendo unos días en casa y digo, bueno, voy a coger un modelo que
Pues supuestamente clasifica imágenes, entonces está entrenado sobre 17 millones de imágenes, que es una cantidad, digamos, considerable, y vamos a ver cómo predice. Esto está cercano al estado del arte, es de una empresa china, bueno, los chinos son bastante potentes en inteligencia artificial, en parte porque hay muchos matemáticos, muchos perfiles técnicos, también en parte por una regulación más laxa en materia de protección de datos. Pero bueno, entonces yo probé este modelo sobre esta flor y me dijo que era cabello humano. Pues dentro de que un 80% de acierto para clasificar imágenes entre 1000 categorías es razonablemente alto, pues la realidad nuevamente te pone en tu sitio y pues tiende a haber una sobreventa al respecto que pues da lugar a confusión. Pero bueno, esto está de moda, como comentaba. Esto es inversión en startups tecnológicas en materia de inteligencia artificial. Pues si os fijáis, de 2013 a 2019 se ha multiplicado más o menos por 7, lo cual es una cantidad considerable. Hay un cierto grado de maduración en estas inversiones. No sé si ha quedado el audio. Vale, perdón. Comentaba que hay un cierto grado de maduración. Pues al comienzo, en 2013, se veía que había muchas rondas de inversión en empresas que estaban en fases tempranas, como más especulativas, y a día de hoy, aunque ha aumentado significativamente el volumen, pues también se va a empresas más maduras. Entonces, no está del todo claro el que detrás de esta euforia inversora puede haber una burbuja. Si vemos las empresas privadas, pues está aumentando la inversión en capital riesgo. Si miramos, estos son empresas cotizadas en bolsa. Es una empresa que se dedica a hacer estudios de mercado, normalmente en startups tecnológicas, y lo que queda reflejado en esta gráfica es, por un lado, las menciones de Big Data, que sería la línea naranja en las earning calls, que es básicamente cuando una empresa reporta resultados, pues tiene que dar explicaciones, aparte de presentar las cifras, y la línea azul son las menciones de inteligencia artificial en este tipo de informes. Pues bueno, esto está de moda y se parece un poco a esto que ocurrió hace unos años, pues igual sois jóvenes, a mí me pilló en la universidad, no pude disfrutar el momento cumbre de los informáticos en el mercado laboral, pero el caso es que con el incremento de la liquidez en los sistemas financieros a raíz de la última crisis, la especulación en bolsa se ha desatado y ahora mismo estamos a niveles de valoración próximos a lo que hubo en la burbuja.com. Digo niveles de valoración próximos porque si os fijáis esa curva está por encima de lo que tenía la cotización esto es el Nasdaq en el año 2000 y es porque también los ingresos de las empresas han aumentado, entonces pues en base a ratios financieros digamos que este pico sería más alto. Pero bueno, en los años 2000, por poner dos ejemplos bastante llamativos, en los 90, pues esta empresa webvan.com lo que intentó fue revolucionar el mercado de retail, de lo que sería la alimentación, la última milla. Entonces, pues hubo empresas que se acercaron a Internet, como Amazon.com, vendiendo libros, y el tema es que cuando te pones a vender libros, pues hay una ventaja por el mero hecho de no tener puntos de distribución en determinadas zonas. Y sin embargo, si tienes que distribuir alimentación, la logística de la alimentación es complicada, especialmente los frescos, porque necesitas camiones con refrigeración, seguramente necesitas estar más cerca del consumidor. Entonces, la ventaja de tener un medio para llegar de manera más próxima a los clientes, digamos que se diluye, y esta empresa pues, fue uno de los fracasos más sonados de aquella época. Y bueno, Pets.com, aunque tenía esta mascota tan curiosa en forma de calcetín, llegó a anunciarse en la Super Bowl en el año 2000. Creo que la fundaron en el 98. En noviembre del año 2000 ya había quebrado, después de una salida a bolsa a comienzos del año 2000, creo que en marzo, por ahí más o menos. Entonces, estamos viendo niveles de especulación considerables, pero seguramente no se parecen a los que había en el pasado. Estos son empresas que no sé hasta qué punto son conocidas. Por ejemplo, Cloudera
es una empresa de Big Data, de inteligencia artificial, pues vende una solución empresarial para procesamiento distribuido de datos. Salió en bolsa hace un par de años y si hubierais invertido en el momento en el que salió a bolsa, pues ahora estaríais un poco enfadados. Y estos son empresas, pues Snapchat, Uber, Lyft, son bastante conocidas, las reconoceréis todos. También han tenido debuts en bolsa pues un poco mejorables. El caso de WeWork, no sé si lo conocéis, es una empresa que se dedica a coworking, pues básicamente alquila oficinas y las remodela y las realquila por un precio mayor. Pues esta empresa hace cosa de un par de meses intentó salir a bolsa, tenía una valoración privada de 47.000 millones de dólares, habiendo levantado me parece que 13.000 millones en capital riesgo. Intentó salir a bolsa, cuando le hicieron la valoración la banca de inversión para intentar pues cotizar, le daban 10.000, 15.000 millones, no cancelaron la salida a bolsa, echaron al CEO, aquello fue un desastre. A día de hoy tiene una valoración de 8.000 millones, que bueno, es respetable, pero es inferior a todo el capital que se ha invertido en la empresa. Entonces, bueno, pues hay similitudes entre la burbuja de las .com y lo que podemos estar viviendo actualmente. Pero yo quería preguntaros una cosa, y es relativamente sencilla. ¿Internet ha cambiado el mundo, sí o no? Vale, pues al margen de que en esta curva pues hubiera una inflación de expectativas quizás desmesuradas, algunas empresas probaran modelos de negocio que no funcionaron y pues ahora vivimos un momento de inversión también pues con cierta euforia. Yo creo que la inteligencia artificial también va a cambiar el mundo. Quizá no tanto como puedan estar vendiendo los periodistas, pero tiene, digamos, ciertas características, ciertos atributos que la hacen interesante desde el punto de vista empresarial. Entonces, bueno, análisis fundamental. Esto es, en esta gráfica se representa el coste de almacenamiento según pasa el tiempo. Pues aunque la gráfica parezca que aquello va cayendo linealmente, si os fijáis en el eje de las IES, esto pues está en escala logarítmica, entonces en realidad esto es una caída exponencial en los costes de almacenamiento de datos. Lo cual es bueno porque cuanto más datos puedes almacenar, pues más científicos de datos encuentran trabajo y yo estoy contento. Luego, paralelamente, pues está ocurriendo que, bueno, este es el crecimiento exponencial de la capacidad de almacenamiento, pues por un lado aumenta mucho la capacidad de guardar datos, pero la capacidad de procesarlos, medido en términos de tasa de transferencia en los discos duros, pues crece más lentamente. ¿Dónde nos lleva esto? A un mundo donde tenemos computación distribuida, pues esto es un centro proceso de datos de Amazon.com. Amazon, pues digamos que fue pionero en la tecnología en la nube, que es básicamente tengo un montón de ordenadores que están muertos de risa porque no todos los días del año es Thanksgiving, entonces pues he dimensionado mi infraestructura para soportar picos de demanda que no se dan el resto del año. Pues a Jeff Bezos se le ocurrió la idea de, bueno, pues voy a alquilar estos ordenadores y que los utilicen otras empresas. Y bueno, a día de hoy hay más competidores en este mercado, pues Microsoft está creciendo bastante, Google lo está intentando, pero digamos que hay una tendencia creciente en cuanto al volumen de datos que hay disponibles en el mundo, cada vez es más barato almacenarlos y los vamos a procesar de manera distribuida. Entonces, esto no va a cambiar. No parece que la curva esa se esté frenando. Entonces, al margen de que pueda haber una inflación de expectativas pues similar a que pudo haber en la burbuja.com, pues con la inteligencia artificial yo creo que también va a haber cambios importantes. Hay bastantes libros sobre inteligencia artificial. No os recomiendo casi ninguno. Me preguntó mi CEO pues hace unos meses, oye, un libro así orientado a negocio, pues aquí hay estudiantes de MBA, de marketing, pues bueno, os voy a recomendar este. Está escrito por dos economistas y pues hay libros que te hablan de, pues los ordenadores van a tener superinteligencia superior a la humana. Yo creo que eso está muy lejos, seguramente no llegue a verlo en mi vida, pero este libro en concreto pues trata un poco la idea de inteligencia artificial desde un punto de vista económico y lo que dice que se está abaratando el precio de hacer predicciones. Entonces, simplificando groseramente el tema,
porque se pueden hacer muchas más cosas que las que pongo aquí. Pues si tengo un cliente Manolo López, puedo intentar predecir cuánto va a comprar en mi tienda online, entonces sería un problema de regresión. Podría intentar predecir qué productos va a comprar, lo cual seguramente es más complicado, porque a lo mejor tengo un abanico de productos muy amplio, tengo 10.000 productos en catálogo y acertar precisamente con los que le interesan a Manolo López pues es complicado. También podría hacer un modelo de clasificación binaria de este señor va a comprar o no, o incluso si es un cliente de alto valor, pues intentaría buscar clientes similares para hacerle una campaña de marketing. Bueno, entonces digamos que los problemas que normalmente atacamos con inteligencia artificial pues son relativamente modestos, pero son de propósito general. Entonces, nuevamente, con esto va a cambiar el mundo, pues quizás un poquito. Hace unos meses, por ejemplo, estaba en el Banco Santander, nos estaban contando un caso de uso de lead scoring en recursos humanos. Entonces, tienen un problema bastante gordo, que tienen que seleccionar un montón de becarios, y lo que ocurre es que se les apilan los currículums y no saben qué hacer con ellos. Entonces, si son capaces de predecir, en base a test psicotécnicos o cualquier otra prueba que le puedas hacer al candidato a comienzo del proceso de selección, quién va a ser contratado finalmente, pues digamos que puedes tratar de acelerar el proceso y abaratar el coste. Pues el Banco Santander está experimentando con cosas de estas para seleccionar becarios. Pues más próximo al modelo de la banca tradicional y que comentaré después, pues podrías hacer modelos de riesgos para valorar créditos. En el sector inmobiliario puedes valorar inmuebles. Bueno, hay una serie de aplicaciones, pero yo lo que quiero comentaros con esta transparencia es, seguramente aplica en muchos más escenarios de los que la gente cree. Lo que pasa es que hay que encontrar ese problema y que se junte en el mismo equipo los conocimientos técnicos con los conocimientos de negocio. Y es ahí donde está el reto. Este señor se llama Clayton Christensen, pues igual a algunos suena, trabaja en la Universidad de Harvard y básicamente pues tiene una teoría alrededor de las innovaciones, las disrupciones tecnológicas, que viene a decir que, bueno, que al principio la tecnología pues, puede ser un bien inferior. Entonces, tú tienes una empresa con una cuota de mercado muy alta, le preguntas a tus clientes, ¿esto lo quieres? Y dices, no, me encanta tu tecnología. Entonces, no te centras en la tecnología que en principio es inferior. Pues, por ejemplo, esto le pasó a Kodak con la fotografía digital. Tenían seguramente muy baja resolución al comienzo, una calidad un poco paupérrima y pues infraestimaron la curva de crecimiento de ese mercado. Con inteligencia artificial a veces pasan cosas parecidas, entonces si yo tengo una empresa que pone un servicio en el mercado, pero mi modelo está entrenado con relativamente pocos datos, pues igual no es todo lo preciso que aquello puede llegar a ser. Entonces, si según va acumulando clientes esa empresa, también acumula más datos y hace un modelo más preciso, pues a lo mejor una empresa que no ha entrado en ese sector puede verse metida en un problema. Y bueno, esta mujer trabajaba, Rebecca Henderson, trabajaba en el MIT, ahora mismo también está en Harvard, supongo que atraído por Clayton Christensen, no lo sé. Debe dar lugar a conversaciones de sobremesa interesantes. Entonces, esta mujer clasifica las innovaciones en base a dos ejes. Por un lado, si la tecnología es nueva, sí o no, o si afecta el modelo de negocio, sí o no. Entonces, si tenemos una serie de piezas en nuestro modelo de negocio y simplemente mejoramos una pieza, pues estamos en innovación incremental. Si cambiamos una pieza por otra y la pieza es nueva, tendríamos innovación modular. Pero la parte interesante, y es donde pueden llegar a meterse las empresas en problemas, es cuando tocas el modelo de negocio. Cuando tocas el modelo de negocio es cuando corren cosas como Uber, que está revolucionando el mercado de los taxis, o, bueno, que no está estrictamente ligada a temas de inteligencia artificial, pero al final, si la innovación afecta a cómo interactúan las piezas, pero no cambia las piezas, simplemente cómo se relacionan entre sí, pues estaríamos en un caso de innovación arquitectural y el caso mejor que todos deseamos es que tengamos una nueva tecnología con un mercado estupendo y que afecte al modelo de negocio. Pero bueno, eso se da raras veces. Por ejemplo, el coche autónomo de Google, bueno, de Google, hay otras empresas que están entrando en el sector, podría ser un buen ejemplo de este tipo. Entonces, ¿qué ocurre? Que según un estudio
Bueno, creo que es un estudio de Boston Consulting con el MIT. Pues aparentemente la inteligencia artificial, un elevado porcentaje de las empresas consideran que va a llegar a afectar su modelo de negocio. Esto en transformación digital está muy de moda, eso de poner escalas a las empresas. Yo no sé si hace falta llamar a la gente que experimenta menos pasivos porque es un poco insultante, pero digamos que la parte interesante de estas gráficas es que aquellas empresas que invirtieron antes en inteligencia artificial pues están invirtiendo más y también están invirtiendo más en mejorar los ingresos en lugar de reducir costes. Lo cual es interesante, ¿no? Porque los costes, como mucho lo puedo reducir un 100%, aquello se va a cero, entonces digamos que tiene una cota superior mi ganancia potencial, pero si afecto a los ingresos, pues lo afecto en grande, pues el beneficio puede llegar a ser mucho mayor. Bueno, y como comentaba Concha, pues hay veces que no se distingue lo que es posible de lo que no. Entonces voy a comentar unos cuantos casos de uso reales, algunos que hemos ejecutado desde Strati, otros desde Paradigma, que vienen un poco de mi experiencia trabajando en consultoría. Entonces, la primera cosa que se puede hacer con inteligencia artificial es aquel proceso de negocio que ya conozco, que vengo haciendo durante años de una misma manera, pues voy a cambiarlo un poco. Entonces, te permite a lo mejor mejorar ese proceso. Y se me ocurren pocos escenarios más complicados para vender un modelo matemático que vendérselo a un banco en temas de riesgos. Pues bueno, desde Stratio lo conseguimos. Entonces, esto está ligado al negocio de factoring. Básicamente tienes una empresa que tiene una serie de facturas a cobrar. Hay un cierto riesgo en el cobro de esas facturas. También puedo intentar adelantar el pago. Entonces, lo que hago es que las facturas las asuma el banco, me adelanta liquidez y todos contentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el banco está asumiendo el riesgo de impago de esas facturas. Pues necesitas un modelo de valoración que te diga cómo de probable es que ese pago se retrase o que no se llegue a producir. Entonces, el banco trabajaba con una regresión logística, que no voy a entrar en los detalles, pero tiene una serie de propiedades que son interesantes. Para empezar, es un modelo sencillo y se puede más o menos entender cómo funciona. Porque tú puedes mirar los pesos, se puede ver cómo afecta la parte matemática a la valoración de riesgos, puedes intentar ver qué atributo es el más representativo. Entonces, esto es algo que le interesaba mucho al banco y, en concreto, miraban los riesgos con ratios financieros. Tienes un balance, calculas, pues qué sé yo, tus ventas, divides por sabe Dios qué, por el precio, que tiene sentido, ¿no? Ratio de ventas a precio, puedes hacerlo sobre beneficios, puedes hacerlo beneficios antes de impuestos, después de impuestos, bueno, hay una serie de ratios que puedes calcular. Entonces, esto se lo metes a un modelo e intenta predecir cuál es el resultado. ¿Cómo le vendimos esto a este banco? Claro, pues hay que buscar una vuelta de tuerca. No lo voy a hacer con tus datos internos, que ellos utilizaban, por ejemplo, los productos que tenía contratado a la empresa con el propio banco, sino que voy a coger datos del registro mercantil, donde de vez en cuando hay eventos de ampliación de capital, quiebras de empresa, cambios en la directiva. Aparentemente que cambie la directiva no es del todo bueno, especialmente en una empresa pequeña. Entonces, vamos a coger datos externos y vamos a intentar hacer un modelo que sea mejor que el que tenía el banco. Y en concreto había una cosa que les preocupaba a ellos, que dado que su modelo estaba hecho con datos internos, si una empresa pues no era cliente del banco, yo no le podía asignar un riesgo. Entonces, si cogemos datos disponibles públicamente, pues podemos hacer un modelo de valoración que dé un nivel de riesgo pues adecuado a la capacidad de pago de la empresa. Y como aquí hay estudiantes de marketing, pues otra potencial aplicación de esto es, si yo sé que clientes son de menos riesgo, antes de concederles el crédito, pues simplemente, antes de concederles el crédito, antes de ofrecerles mi línea de factoring, pues puedo dirigir mi fuerza comercial hacia las empresas de menos riesgo. Bueno, y planteamos el modelo, aquello funcionó, les vendimos cosas más raras, pues por ejemplo, que al final tú puedes mirar relación entre variables,
pues pintas un ratio financiero en un eje, pintas otro ratio en el otro, aquello está relacionado sí o no. Pues aquí es bastante evidente que hay una relación entre estas dos variables, sería el eje X y el eje Y, pero si tú utilizas, por ejemplo, la correlación entre dos variables, que es lo que usaba el banco, pues te diría que aquí no hay ningún patrón, lo cual pues no es cierto, porque hay un patrón bastante evidente. Entonces, bueno, le vendimos una serie de métricas para mirar esto y pues el proyecto funcionó porque el nivel de riesgo que asignaba nuestro modelo era parecido al que tenía el banco, más o menos. Entonces, como el banco a los no clientes les asignaba por defecto el riesgo más alto porque no les podía dar una valoración, pues bueno, lo mejoramos un poco. Entonces, he comentado una cosa que es, vamos a hacer lo que ya hacíamos antes, pero un poquito mejor. También la inteligencia artificial permite hacer cosas que no se podían hacer antes. Y esto es donde se pone divertido el tema. Y en concreto en el sector de la tele, pues se da, bueno, aquí esta gráfica simplemente viene a decir que hay mucha inversión en inteligencia artificial y que el retorno de inversión es muy alto. La pregunta es, ¿por qué? Pues yo no sé si tenéis, por ejemplo, un cacharrito de estos en casa, el Google Home o el de Amazon, se han vuelto bastante populares. Hace unos años yo estaba pues jugando en casa con herramientas como Microsoft Speech, de reconocimiento de voz, y aquello era lamentable. Pues el error que cometían pues hace relativamente poco estos sistemas al reconocer palabras era muy alto. Ahora mismo, 2017 acaba esta gráfica, bueno, hemos pasado 2017, el error estaría por debajo del que cometen los humanos, incluso en entornos de ruido. Entonces, hay un umbral a partir del cual un sistema pasa de ser completamente inútil a empezar a ser útil para un montón de casos de uso. Pues la tele tiene un montón de datos desestructurados, de audio y también de vídeo. Esto es problema de clasificación de imágenes. He abierto esta presentación viendo cómo pues una red neuronal clasificaba mal una imagen, pero si miráis cómo va variando el error a lo largo de los años, pues por ejemplo en 2011 teníamos una tasa de error del 25%, que es bastante alta. Pues a día de hoy estamos por debajo del 5%, entonces previsiblemente estos modelos van a ir mejorando con el tiempo, porque va a haber mejores algoritmos, va a haber más datos, y nuevamente estamos ante un modelo como el que decía Clayton Christensen, que no puede subestimar una nueva tecnología cuando irrumpe en el mercado, porque el mercado puede crecer, la tecnología puede mejorar. Vale, más cosas que se pueden hacer en media con esto, pues una muy evidente, y conozco cadenas de televisión que están haciendo esto, básicamente reconoces todos los objetos que hay en una imagen y pues lo indexas, permites hacer búsquedas sobre ello. Eso te posibilita, por ejemplo, aparte de hacer búsquedas, publicidad contextual. Entonces, tú tienes una película que está saliendo una imagen de una boda, pues cortas, te vas a publicidad e implantas un anuncio relacionado con, qué sé yo, joyería o sabe Dios, algo que se compre en las bodas. Pues ya habrá que comprar un anillo, por lo menos. Bueno, esto es una cosa que cuando salió hace unos años yo pensé, esto no va a ningún lado, es una fricada. Pues básicamente tú coges un modelo matemático que intenta generar caras humanas. Pues esta es la evolución de cómo ha ido pasando a lo largo del tiempo. Esta cara es de 2018. Una página que se hizo viral, no sé si la habéis llegado a conocer, que se llama thispersondoesnotexist.com. Pues genera imágenes de estas con modelos matemáticos y pues aquí nuevamente vemos la derivada con respecto al tiempo, pero yo me equivoqué porque yo cuando empecé a ver estos papers digo, esto no vale para nada. Es muy bonito, puede tener su punto curioso, pero bueno, si alguien está interesado en ver este vídeo, luego se lo puedo enseñar o os paso la referencia. Esto es pues un profesor universitario que se ha dedicado a replicar un vídeo de Obama, que no es Obama, hablando exactamente igual que Obama y diciendo pues, bueno, que esto es un vídeo falso y que no os podéis creer lo que veis por Internet. Entonces, por ejemplo, en 2016 hubo una cierta interferencia de los rusos en las elecciones norteamericanas. Os podéis imaginar
la capacidad política que tiene esta tecnología, no quiero ni pensarlo. Y bueno, la otra imagen es básicamente que la BBC está haciendo experimentos con esto. Entonces, este es un presentador que le están intentando hacer hablar en varios idiomas. Y pues obviamente este señor no cobrará un salario porque es un señor virtual. Yo de momento no me asustaría porque hay que reaccionar en tiempo real y pues un ordenador tiene limitaciones, pero esta tecnología es interesante porque tú puedes tener una base de datos de artículos de texto y le puedes dar salida por otros canales de distribución de contenido y generar tráfico, entonces me imagino que la BBC está interesada en esto. Más aplicaciones de cosas que antes no se podían hacer y está posibilitando la tecnología, colorear películas antiguas. Pues básicamente tú tienes un montón de vídeos actuales donde puedes aprender la relación entre la imagen en color y la imagen en blanco y negro, y una vez que has aprendido esa relación, pues la aplicas sobre tus películas antiguas. Aquí tenía otro vídeo, este señor es Buster Keaton conduciendo. He visto imágenes coloreadas por esta red neuronal, pues por ejemplo pinta el Golden Gate, el puente en San Francisco, de blanco, pero digamos que suele acertar bastante una vez que reconoce el patrón, pues esto es una cara humana, que hay césped, más o menos hace cosas con sentido. Bueno, entonces hemos visto cosas que ya estaba haciendo antes, pero que puedo hacer un poquito mejor, procesos de negocio existentes, cosas que antes no podía hacer y la tecnología me posibilita, como colorear automáticamente películas. A mí me gusta mucho el marketing, y aquí hay estudiantes de marketing, porque es algo que necesitan todas las empresas. Entonces, es un sector muy horizontal, y todas las empresas se parecen bastante en la fase de captación. Entonces, una vez que te metes en las operaciones, pues una empresa de retail se parece a un banco como pues bueno, se parece como una castaña. Entonces, el caso es que en el marketing hay una serie de aplicaciones que se pueden hacer siempre con inteligencia artificial y que te van a permitir impactar sobre los ingresos de una empresa o sobre los costes de captación. Esto, bueno, estrictamente no es de marketing, pero los sistemas de recomendación, que, pues, por ejemplo, en la página web de Amazon.com, si has comprado este artículo, igual te interesan estos otros, pues se vende bastante, en consultoría al menos, y te permite posibilidades de, pues, lo que se llama upselling y cross-selling. Tengo un cliente, voy a ver si le vendo más, o tengo un cliente, a ver si le vendo una cosa que le pueda interesar. Entonces, esta tecnología te posibilita estas aplicaciones. Más cosas. Seguramente a lo largo de los próximos meses veréis esta fórmula o alguna parecida. Esto es el valor de la vida útil del cliente, bueno, lifetime value. Básicamente y si hay algún profesor por aquí que me disculpe, pero lo voy a liar un poco, es básicamente los ingresos futuros del cliente, descontados a lo largo del tiempo, porque el dinero tiene más valor en el momento presente que en el momento futuro. Le quito los costes de servir a ese cliente, pues le quito los costes de retención, de actividades de retención, le quito toda esa serie de costes y al final tengo como un indicador del beneficio futuro que espero de ese cliente. Entonces, si veis la fórmula que va a aparecer en vuestros libros de texto, seguramente pues, utiliza conceptos como los ingresos medios por cliente, lo cual suena muy razonable, pero lo podemos hacer mejor. Entonces, si en lugar de poner los ingresos del grupo, los ingresos medios, yo hago un modelo predictivo de, nuevamente, el cliente Manolo López, cuánto va a comprar, pues puedo hacer un lifetime value más preciso que particulariza ese comportamiento para el grupo que me interese. Podría o bien partir en grupos la población general o hacer un modelo individual para cada persona. ¿Esto para qué vale? Pues si tengo clientes potenciales de alto valor en base a un modelo, si tenía datos en mi modelo conocidos antes de la captación, pues puedo reorientar mis esfuerzos comerciales, y si digamos que tengo datos para ese modelo que los tengo posteriores a que ese usuario sea mi cliente, pues puedo enfocar mejor las actividades de retención hacia los clientes de más valor, o incluso pues, utilizar esta información para temas de venta cruzada, cualquier cosa que se os ocurra. Entonces, es bastante útil.
un tema que también interesa mucho a la gente de marketing es, tengo un cliente, en algún momento me abandona. Entonces, si soy capaz de predecir cuándo me va a abandonar el cliente, igual puedo intervenir. Entonces, puedo hacer un modelo que intente predecir cuál es la probabilidad de que el cliente me abandone, y puedo intentar aplicarle un descuento para que se quede conmigo. Pero ocurre que cuando le aplico un descuento también estoy influyendo sobre su comportamiento. Esto ocurre mucho en empresas de telecomunicaciones. Entonces, yo puedo tener un modelo predictivo que dice, pues, Carlos se me va a ir el mes que viene. Entonces, le voy a ofrecer un móvil nuevo. ¿Qué ocurre? Que cuando me ofrecen un móvil nuevo, también me están recordando que a lo mejor acaba mi portabilidad y que debería empezar a mirar el mercado. Entonces, yo comparo, la oferta no es competitiva, resultado, me voy de la empresa. Entonces, hay veces que cuando ofreces un descuento o un incentivo, puedes afectar negativamente a la probabilidad de retener a esa persona o puedes mejorarlo. Pues, en la campaña de 2012 de Obama se utilizaron lo que se llaman como modelos de propensión diferencial, que suena como una cosa un poco rara, pero básicamente intentan calibrar la probabilidad de que un votante te vote sujeto a que has sido impactado por una campaña de publicidad versus la probabilidad de que te fuera a votar independientemente de lo que hubieras hecho. Entonces, si yo tengo votantes que están convencidos por el Partido Demócrata y que son mis votantes más leales, pues ¿para qué demonios le voy a mandar una campaña de publicidad electoral? De la misma manera, si tengo republicanos acérrimos que votan incluso a Donald Trump y pues están muy convencidos de sus creencias, pues tampoco tiene sentido que me gaste el dinero en esa campaña de publicidad. Entonces, con este tipo de modelos lo que puedes es intentar influir sobre los indecisos. Y esto se ha hecho hace 7 años y me imagino que a día de hoy se sigue usando. Pero bueno, por resumir el tema del marketing, puedes pasar del grupo al individuo. Puedes pasar de la segmentación, que es algo que funciona bien, pero al final tú puedes tener un departamento de marketing que el número de segmentos que pueden manejar es limitado, porque las capacidades humanas es lo que tiene, pues a lo mejor tienes 25 segmentos, 50 segmentos. Si vas al nivel de persona, puedes llegar a personalizar tu oferta, personalizar tu mensaje, personalizar tus campañas de retención, de tal manera que con modelos predictivos ajustados al comportamiento de una persona concreta, pues llegas a lo que sería la hiperpersonalización, que es, desde el punto de vista de marketing, pues debería maximizar el beneficio. Y bueno, no sé qué hora tengo. Vale. Finalmente, quería comentar un tema que es importante. Al final os he hablado de aplicaciones en abstracto, pero luego cuando esto lo vayáis a usar o vayáis a contratar a gente como yo que lo vaya a implementar, pues hay una serie de cosas que son importantes y que van a marcar la diferencia entre un proyecto tenga éxito o no. Entonces, primera cosa importante, en temas de estrategia empresarial, normalmente lo que estamos buscando es una ventaja sostenible en el tiempo. Pues las matemáticas, lo siento por la gente como yo, no son una ventaja competitiva. De hecho, si miráis artículos de investigación puntera, lo que suele ocurrir es que los algoritmos se publican, están disponibles para todo el mundo, pero los datos no. Entonces, sin datos no hay modelo predictivo, no hay caso de uso. Las matemáticas, pues bueno, si eres Google y contratas a las personas pues más avanzadas en el campo, puedes tener una opción, pero yo creo que incluso siendo Google no tienes una ventaja competitiva a largo plazo si te centras en mejorar los algoritmos. O sea, hay que centrarse en los datos. Y bueno, he puesto aquí varias propiedades. Los datos no tienen que tener sesgo, ahora veremos un ejemplo. Cuantos más datos mejor, porque comentaba antes que el modelo inicialmente podía ser poco preciso, pero según voy acumulando datos, pues calibro un modelo mejor y me da un mejor resultado. La derivada con respecto al tiempo, pues igual que se tiende a infraestimar el crecimiento de un mercado, no hay que
infraestimar el crecimiento de un conjunto de datos. Y un aspecto importante es si tus datos pierden valor. Pues, por ejemplo, el caso de una empresa de retail que quiere predecir sus ventas, a lo mejor tiene la serie temporal de los últimos 10 años. Si yo quiero predecir las ventas de mañana, lo que haya ocurrido hace 10 años pues no es tan relevante. Pero lo que ocurrió hace una semana, igual sí. Y bueno, el tema de los datos es importante porque un ejemplo de mi vida en consultoría, pues te llega un cliente, vale, quiero predecir mis ventas en todas las tiendas, estupendo, yo te lo hago. Quiero predecir, por ejemplo, las ventas capturando si el puente de mayo me cae un martes, un miércoles, un viernes y puede irse la gente de puente, que son cosas que influyen sobre la demanda, pero ahí hay un patrón que se repite más o menos cada 7 años y esta empresa tenía pues 1 año y medio histórico de datos. Entonces, un error muy común y que lo veo frecuentemente es no haber almacenado los datos. Si recordáis, es muy barato el coste de almacenamiento, está cayendo exponencialmente. Yo a día de hoy almacenaría casi todo lo que pueda. Y bueno, esto ya es un poco mirando mi aspecto comercial vendehumo con la parte técnica. Pues la inteligencia artificial, yo creo que un aspecto importante es la disponibilidad de datos y para mí está al nivel de las fuerzas que considera este señor, que también trabaja en Harvard, que determinan el nivel de beneficio que puede llegar a tener una empresa en el largo plazo. Entonces, si no hay datos, no hay caso de uso y cuantos más datos, mejor. Unos ejemplos. Diagnóstico por imagen. Vale, pues esto creo que lo cogí de un estudio de Stanford para clasificar neumonía. Entonces, esto pues será una radiografía ligada a intentar predecir si una persona tiene neumonía o no. La neumonía tiene un problema que es que cuando está en fases entre medio un catarro o medio que no, pues se puede confundir con un montón de patologías. Y bueno, pues estos señores que son muy listos hicieron su modelo con un montón de radiografías y llegaron a un 85% de acierto. Esto es bastante próximo al nivel de acierto que puede tener un radiólogo a día de hoy. De hecho, Geoffrey Hinton, que es un canadiense que empezó todo el tema de las redes neuronales profundas, bueno, ha venido a decir que igual deberíamos dejar de formar radiólogos. Yo creo que no tanto, porque si combinas la predicción del ordenador con la capacidad analítica del ser humano, normalmente llegas a un resultado mejor que el 85% que te da el ordenador. Comentaba que los datos tienen que ser insesgados, cuantos más datos mejor, que estén creciendo y que no pierdan valor. Pues una radiografía de hace 10 años me vale perfectamente para predecir si una persona a día de hoy tiene neumonía o no. Yo puedo entrenar un modelo y pues es un dato que aplica. Pero en el caso del diagnóstico médico, pues los radiólogos también cometen errores, entonces mi base de datos sobre la que voy a entrenar a lo mejor no tiene bien categorizadas a todas las personas que tenían una cierta patología. Pues de las 4 propiedades importantes que pedía para que un conjunto de datos fuera idóneo, digamos que aquí se dan 3 y la otra pues no tanto. Y comentaba que la inteligencia artificial, la disponibilidad de datos es la 6ª fuerza de Porter. Entonces ocurre que si yo soy una empresa de consultoría y me acerco a un hospital y le digo, oye, que te voy a hacer un modelo maravilloso que te va a predecir la neumonía, ajá, cuéntame más. Vale, vendo el proyecto. Como todos tenemos los mismos algoritmos y es muy difícil diferenciarse con matemáticas, mi capacidad de negociación con ese cliente es prácticamente 0. Y como ellos tienen acceso a un conjunto de datos que se ha acumulado durante décadas muy valioso, pues digamos que el poder de negociación está muy en favor del hospital. ¿Quién se lleva el beneficio de ese modelo? Los hospitales. En cambio, este otro caso, reconocimiento de voz, altavoces en nuestras casas, es bastante curioso. Bueno, las conversaciones de hace 2 años pues, son igualmente relevantes para reconocer la voz que las conversaciones actuales. En este caso, pues, podríamos considerar que no hay sesgo. Conjunto de datos que crece en el tiempo y tiene valor. Si yo soy una startup y se me ocurre a mí intentar meterme en tecnología de voz en 2019, como Google y Amazon han vendido un montón de estos cacharros, pues al final lo que están haciendo es acumular un montón de conversaciones.
Entonces, en inteligencia artificial suele ganar la empresa que tiene más datos, porque no se puede diferenciar a alguien con matemáticas, y si intento entrar en este mercado voy a perder, con casi toda certeza. Bueno, Google está posicionando la empresa bastante, pues, reorientando su estrategia en torno a la inteligencia artificial. Si miráis las inversiones de Alphabet, pues veréis todo tipo de empresas, desde el coche autónomo, empresas más ligadas con la publicidad. Entonces dice que hay que ir a un mundo AI first. Mensaje sencillo, os voy a dar mi opinión al respecto. ¿Qué significa un mundo en el que pongo la inteligencia artificial como parte central dentro de mi estrategia? Esto es una curva que se conoce como la curva de la experiencia. La popularizó Boston Consulting cuando empezó con la consultoría estratégica hace como 40-50 años. Aquí veis el volumen de producción, o sea, cuántas unidades de producto he llegado a fabricar a lo largo del tiempo. Esto es volumen acumulado, entonces una empresa que pues crea y vende 1000 unidades, una empresa que crea 10.000, pues estaría acercándose más en el eje de las X. Y al otro lado tenéis los costes unitarios. Pues básicamente, según produzco más, mis costes unitarios de producción van bajando con el tiempo. Entonces, lo que recomendaba Boston Consulting al ver esta curva, que la calculaban para un montón de industrias, es: tienes que crecer rápido, no te preocupes por los beneficios llegarán con el paso del tiempo. Entonces, te hacían ahí unos modelos. ¿Y qué pasa si no creces? Pues si no creces, alguien va a seguir esta estrategia, va a perder inicialmente y lo va a recuperar con el tiempo. Entonces tú vas a llegar a ser irrelevante porque tienes economías de escala. También hay un factor, que es que la empresa, según va produciendo más unidades, pues aprende a producirlas mejor, va reduciendo los costes de fabricación. Entonces esto es lo que decía Boston Consulting en relación a la fabricación de productos y distribución de productos. Pues con los datos pasa algo parecido. Pues hay un estudio de Andrew Ng, bueno, no sé cómo se pronuncia, NG, que bueno, era un profesor de Stanford, se fue a Baidu, ahora está con su propia empresa, le va muy bien. Y bueno, tiene formación online, está estupendo. Pues científicos de Baidu han pintado una gráfica parecida, donde en el eje de las X tenemos el volumen de datos y aquí en el eje de las Y tendríamos el error que comete el modelo. De la misma manera que Boston Consulting te decía, tienes que crecer, no te preocupes por los beneficios inicialmente, pues si yo tengo una curva decreciente del error según acumulo datos, lo que me interesa es acumular más datos ahora y preocuparme por la rentabilidad más tarde. Bueno, es un paralelismo interesante. Los científicos de Baidu lo que han visto es que el error aparentemente es predecible. Entonces, yo puedo intentar saber, de la misma manera que con la curva de la experiencia de Boston Consulting podía hacer un modelo que me predecía mis costes unitarios a lo largo del tiempo según fabricaba unidades, pues según acumulo más datos puedo saber más o menos cuál va a ser mi error, lo cual es interesante. Comentaba que las matemáticas no son importantes, lo que importan son los datos. Si tienes datos internos que te diferencian de tu competencia, que las generan tus propias operaciones de la empresa, pues protégelos como si fueran un tesoro, porque en realidad lo son. No te vas a poder diferenciar en un caso de uso con datos públicos, pero si tienes un conjunto de datos interno que genera tu empresa, pues igual sí. Y aquí os pongo un ejemplo. Esto pues es Mastercard, empresa de sobra conocida, tarjetas de crédito. Una cosa que se les ocurrió a estos señores, que es bastante inteligente, es, bueno, tenemos toda esta serie de transacciones, vemos un volumen de ventas muy alto, porque tenemos una visión muy transversal de lo que ocurre en el mercado. Habrá empresas más pequeñas que tienen una visión parcial de lo que está ocurriendo. Entonces, si yo soy capaz de segmentar a mis clientes que tienen tarjetas de crédito en base a sus intereses por las transacciones que van haciendo, pues igual puedo revender esos segmentos a otras empresas. Esto está ocurriendo y es un negocio bastante rentable. Pues bueno, si tienes datos y hay que protegerlos, mi recomendación es: vende las predicciones, pero no vendas los datos, porque los datos los mantienes y podrás generar a lo mejor un segundo, un tercer caso de uso. Entonces, los conservas y vendes el resultado de procesarlos.
Nuevamente, esto lo he comentado antes, si no estabas almacenando los datos, tienen valor, el histórico es muy importante, entonces a mí que me llegue una empresa Fortune 500 y me diga que no está almacenando sus ventas desde hace año y medio, pues bueno, me llega un poco al corazón, porque el escenario peor es cuando llegue un científico de datos a tu empresa y te diga, si hubieras guardado esto, podría hacer esto otro. Entonces, yo siempre digo una cosa a los clientes, que es el único coste de oportunidad que no se puede recuperar es el paso del tiempo. Entonces, ahora sois jóvenes, podéis dedicar tiempo a aprender, luego, según pasan los años, pues el tiempo que invertís ya no se recupera. Entonces, si podías haber almacenado los datos y no lo hiciste, es una oportunidad que has perdido. Vale. Y bueno, nuevamente el coste de almacenamiento, que como es barato almacenarlos, pues encima te sale casi gratis. La empresa con más datos es la que suele ganar en inteligencia artificial. Entonces, eso implica que a la hora de plantear estrategias empresariales, hay una parte que es muy importante, que es la adquisición de datos. Pues aquí tenemos dos enfoques completamente distintos en relación al coche autónomo. El coche de la izquierda es de Waymo, es de Google, y el de la derecha es de Tesla. Entonces, hay una batalla aquí de planteamiento en relación a la inteligencia artificial que es súper interesante y que, como tengo tiempo, os la voy a contar. No sé si veis esta cosa tan graciosa que hay aquí arriba. Pues es un sensor LiDAR, que básicamente viene a ser lo mismo que un radar, pero que va lanzando haces de luz, mira el rebote y calcula la profundidad con una precisión pues, bastante alta a la que se encuentran los objetos. Además es un sensor de 360 grados. Ese cacharro creo que cuesta el orden de $80.000 por unidad, el último dato que he visto. Entonces, si os fijáis en la curva de la experiencia, pues según se vayan produciendo más unidades debería bajar el coste. Entonces, este es el posicionamiento de Google, coche muy caro. Seguramente no puedo poner tantos en circulación como está haciendo Tesla. Tesla no tiene sensor LiDAR, tiene un montón de cámaras, tiene un radar frontal. El coche de Google también tiene cámaras, pero como el coche de Tesla es mucho más barato y el que tiene más datos gana la partida, pues digamos que los datos de los conductores según van transitando con sus Teslas, pues se están enviando a un servidor y pueden ajustar sus modelos en base a lo que van recibiendo. Pero claro, es que los datos de Google no son iguales que los de Tesla. Los datos de Google son distintos, porque este sensor es muchísimo más preciso. Entonces, no solamente estamos hablando de más datos, el que tiene más datos gana la partida, sino estamos hablando de peores datos, pero en mayor cantidad, contra muchos menos datos de mayor calidad. Y hay un factor importante. Yo creo que va a ganar Google, pero no lo sé, esto todavía es debatible. Bueno, Elon Musk se ha pronunciado como diciendo que hacer coches autónomos con sensores LiDAR, que es como andar con muletas, bueno, digamos que favorece el enfoque de la visión artificial. Pero yo creo que va a ganar Google porque este sensor de aquí puede ser temporal. Entonces, el coche de Google también tiene cámaras, entonces va mirando 360 grados, grabando lo que hay, y a la vez va grabando la profundidad. Pues claro, si tú tienes esos datos, aunque sea un volumen más restringido, podrías, en base a la información que van recibiendo las cámaras, intentar aprender la salida del sensor LiDAR. Y en algún momento, cuando tu modelo sea suficientemente preciso, quitas el sensor y acabas de abaratar en $80.000 el vehículo. Pues bueno, esta es una batalla interesante en posicionamiento estratégico en inteligencia artificial y se está librando a día de hoy. No sabemos quién va a ganar, pero yo me inclino por Google. Y bueno, una cosa, esto es súper importante, más importante de lo que parece, y con esto ya voy a acabar y voy a dar pie a que preguntéis cosas. Predecir cómo de bueno va a ser tu modelo antes de hacerlo es complicado. Antes decía, bueno, cuando tienes un modelo que según acumulas más datos, ¿no? Pues la curva sigue una exponencial. Eso se puede predecir, pero se puede predecir una vez que tienes una serie de puntos sobre la curva. Si tú nunca has hecho el modelo y has sacado cuál es el error de ese modelo, pues sabe Dios, igual es un 80% de acierto, igual un 90%, un 70%, no lo sé.
Entonces, hay un tema que es que cuando se te acerca una empresa, pues obviamente tienen sus expectativas en mente. Dice, pues si esto no llega al 80%, para mí no es rentable. Pero como hay riesgo y es muy difícil predecir de antemano cuál va a ser el beneficio del modelo, lo suyo sería que los científicos de datos arrancaran mucho antes que el resto de gente. Una vez que validas tu hipótesis de que puedes alcanzar una tasa de acierto que pues bueno, tenga sentido para el negocio, entonces cuando has validado ese paso y no antes, involucras a todas las unidades de la empresa para poner esto en producción. Pues puedes hacer si esto fuera una página web o un software, podrías poner a tus diseñadores, a tus desarrolladores. Entonces yo he vivido, por ejemplo, en un escenario de transformación digital donde una empresa con un proyecto de 100 personas empezó todas las fases a la vez. Y eso pues, fue un error, porque claro, modelo inicialmente no era todo lo bueno que debería ser, incrementa el riesgo. Entonces no queremos acabar como el Titanic. Y si queréis gestionar proyectos de inteligencia artificial que lleguen a buen término, la manera correcta, bajo mi punto de vista, es intentar hacer esto. Validar hipótesis, que es algo que está muy de moda, metodología Lean, con los modelos predictivos. Entonces, una vez que despejas la hipótesis de mi modelo puede llegar a tal acierto, tal tasa de acierto, pues entonces ya es cuando inviertes. Y bueno, aquí al final, esta presentación me imagino que os la compartirán, así que no hace falta que toméis notas. Pues he compartido unos cuantos artículos que os pueden resultar de interés de algunas cosas que he ido comentando. Y sin más, voy a dar pie a que pues, me trasladéis vuestras inquietudes. La duda que me surge es la legalidad y la protección de los datos que las empresas tienen que tener para esto. O sea, que están recabando muchísimos datos de los usuarios para las predicciones, pero ¿qué base legal hay? ¿O qué se está desarrollando? Porque pienso que en la inteligencia artificial, como todo se está desarrollando, tampoco es que todos los sectores se estén moviendo con la misma rapidez, me parece a mí. Correcto. Entonces, eso en el resto del mundo, o sea, en el ámbito legal, en el ámbito, no se me ocurren ahora, pero... Claro, ahí hay dos temas. Como comentaba, por un lado, la empresa que tenga más datos seguramente va a poder hacer un modelo mejor. Entonces, en principio, Europa, que pues entró en vigor la GDPR, RGPD, no tengo muy claro en función de cómo lo digas en español o en inglés, protección de datos a nivel europeo, entró en vigor en mayo de 2018. Es una ley bastante restrictiva, entonces, en principio, posiciona peor a las empresas europeas frente a empresas norteamericanas o empresas asiáticas, como puede ser el caso de China, que igual la legislación es incluso inexistente. Entonces, eso por un lado, pero por el otro hay una parte muy importante que es dónde está tu mercado. Entonces, si yo tengo una empresa en China, a lo mejor vendo en Europa y vendo en Estados Unidos. Si tengo una empresa establecida, pues yo qué sé, en el caso de Telefónica, me imagino que estará explotando sus datos, y se pone a hacer cosas raras con sus datos que viole la privacidad de los usuarios, pues eso obviamente va a generar resistencia, va a generar un impacto negativo en sus ventas, siempre y cuando se haga público. Entonces, por un lado, vas a poder hacer un modelo de datos mejor, traspasando algunas fronteras éticas y morales, lo cual es un tema peliagudo. Pero por otro lado, las empresas tienden a autorregularse siempre y cuando afecte a su cuenta de resultados. Entonces, las empresas establecidas, digamos que tienen más incentivos, porque tienen una marca que defender en el mercado, tienen más incentivos para comportarse éticamente, una startup igual no. Entonces, lo que se ve en el mercado es que las startups suelen ser mucho más agresivas con el tema de acumular datos. Me importa un carajo si estoy infringiendo una ley, porque total, mi probabilidad de quebrar es tan alta que añadir un poco de riesgo más, pues bueno, paso del 90 al 91%, me da un poco igual. Entonces hay más aversión al riesgo en una empresa establecida que en una empresa que está empezando. Y bueno. Es un tema súper interesante y ahora está empezando a hablarse mucho de ello. Yo creo que en los próximos años se va a hablar todavía más.
Yo estuve en el Strata de hace 6 meses o así, en Londres, creo que fue como hace 6 meses. Es un evento donde, bueno, pues se supone que se habla un poco de las últimas tendencias en Big Data, inteligencia artificial y demás. Y me sorprendió mucho porque como la mitad de las ponencias eran sobre este tipo de temas, de cuestiones éticas relacionadas con el uso de los datos, la inteligencia artificial. Por ejemplo, hubo una charla muy interesante donde una abogada planteaba el tema de que la GDPR, por ejemplo, es una legislación bastante estricta, protege bastante al usuario, pero en principio abarca a los datos que te cede el usuario, ¿no? A los datos que tú le preguntas al usuario. Pero claro, con la inteligencia artificial, el machine learning y todo esto, cada vez se van a poder inferir más cosas sobre los usuarios que no están en esos datos originales. Entonces, ¿cómo se regulan las inferencias, ¿no? ¿Cómo se regulan los algoritmos? Eso es un tema bastante interesante. Claro. Para mí es una batalla perdida. Primero porque es muy difícil. Por un lado, tú puedes legislar, está muy bien, esto no se puede hacer, pero luego tienes que monitorizar el mercado y hacer que se cumpla la ley. Entonces, los incentivos para saltárselo son muy elevados y pueden ocurrir cosas como, por ejemplo, pues tengo un modelo de valoración de hipotecas, sabe Dios, y está prohibido meter la variable de raza en el modelo, bastante evidente, ¿no? Porque al final está protegido por ley, no puedes hacer eso, pero ¿qué ocurre cuando la variable de raza correla con otras 3 o con otras 4? Entonces, yo, aunque no ponga la raza, podría predecir la raza con el resto de variables que sí que puedo legalmente poner en el modelo, pero nadie se va a molestar en verificarlo. Entonces, es muy complicado. Yo creo que esa es una nueva profesión, lo de auditores de algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, igual cuando pinche la burbuja me reconvierto. Sí, yo, bueno, ahí no soy tan pesimista. Por este lado, ¿había alguna pregunta más? Un poco por ubicarme. Vale, teníamos aquí, teníamos allí. Primero va ella, luego vas tú. Gracias. Hola. Hola. Muchas gracias por la presentación. Mi duda va un poco en la misma línea, que igual suena chorrada lo que te voy a preguntar, pero ya que eres un experto, me gustaría saber si existe la posibilidad, a lo mejor, de que en el futuro, para legislar en todo el tema de Internet, inteligencia artificial, si sería eficiente enseñar a un programa de inteligencia artificial con la legislación que ya existe a legislar y luego que se pudiera ir revisando sobre la marcha para así crear legislación nueva que cubra esos vacíos. Claro, es un tema complicado porque yo creo que el ingenio del ser humano para saltarse la ley es bastante, pues, es muy alto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay estudios que dicen que el número de leyes en contra de la corrupción correla maravillosamente con la corrupción que puede haber en un país. No es simplemente porque estoy intentando resolver un problema. Y los aspectos culturales que afectan a la economía en su conjunto pues son muy difíciles de cambiar. Entonces, uno de los activos mayores que tiene una economía es la confianza. Lo damos por sentado a lo mejor en un contexto occidental donde pues yo espero que cuando hago un pedido por internet o por donde sea, pues luego me va a llegar el producto. Entonces, si esa empresa, por lo que sea, no cumple su promesa, pues hay una marca detrás que puede verse afectada, aquello se disemina, afecta a la empresa. Pero hay otros países donde a lo mejor lo que está institucionalizado es sobornos a funcionarios públicos. Entonces, ese progreso legislativo que planteas, en principio es complicado por lo que comentaba antes, porque tú puedes poner la ley, pero luego hay que hacerla cumplir. Después de entrenar un modelo que intente tapar agujeros legales, los seres humanos van a encontrar la manera de saltárselos. Entonces, tú cuando ves la ley de un país, siempre da la impresión de que está rota, porque prácticamente da igual lo que hagas, en algún momento alguien va a encontrar un vacío, cuando ese vacío se encuentra, se va a explotar. Y cuando se explota, se difumina como si fuera un virus, y entonces siempre da la impresión de que la ley no funciona del todo bien.
Entonces, podrías intentar entrenar un modelo para aprender a legislar mejor, pero es un tema complicado, porque luego tienes que hacerlo cumplir y yo creo que no se puede llegar a tapar todos los agujeros. No sé si he respondido a tu pregunta, pero... No, sí, o sea, en realidad, mientras estaba escuchando hablar, me he dado cuenta de que a lo mejor, como se puede personalizar, ¿no? La inteligencia artificial, a lo mejor incluso se podría hacer que las leyes fueran más justas. Podría suceder. Sí que es verdad que luego todo el tema burocrático y de formar organismos que revisaran esas leyes, sí que yo creo que iríamos muy despacito y probablemente pues acabaría explotando en algún momento, pero no sé, Sí, o sea, me da optimismo. Hay bastantes empresas tecnológicas que intentan aplicar inteligencia artificial en el sector del derecho. Pues desde encontrar jurisprudencia que sea relevante para el caso que estoy examinando, que es un problema pues relativamente sencillo, pero tengo que procesar una base de datos enorme y mi tiempo es limitado. Hasta pues intentar buscar relaciones entre el texto de la sentencia y el resultado final. Ha habido estudios que no tienen que ver nada con inteligencia artificial, pero al final la justicia no es del todo justa, que es algo que seguramente podemos percibir todos. Pero, por ejemplo, en temas como conceder la libertad condicional, afecta al resultado final el que el juez haya comido recientemente o no. Por ejemplo. Pues si su magistrado pues está saciado y ha comido recientemente, pues igual es más laxo contigo. Qué curioso. Pues en economía conductual ese tema se ha estudiado y la verdad es que es un campo súper interesante, la aplicación de la psicología a la economía y a la toma de decisiones. Gracias. Hola, buenas. Mi pregunta va en el sentido de hasta qué punto están en peligro nuestros puestos de trabajo con el tema de la inteligencia artificial. Y si en su opinión, igual que hay políticas de paridad en la empresa para proteger que haya puestos de trabajo que puedan ser asumidos por mujeres, o etcétera, políticas de este sentido, sociales, si también debería haber políticas para proteger puestos de trabajo humanos frente a robots o... Cuando comenzó la revolución industrial en Inglaterra, pues había señores que tejían a mano, llegó otro señor muy listo que encontró la manera de hacer eso automáticamente. Pues los obreros de las fábricas no se lo tomaron muy bien y a veces intentaban quemar los telares mecánicos. Entonces yo creo que con la inteligencia artificial puede llegar a pasar algo parecido, en el sentido que genera cierto malestar social, genera aprensión que está justificada porque nadie quiere perder su puesto de trabajo, pero el paro tampoco ha crecido significativamente desde la revolución industrial. Entonces, ha habido grandes cambios. Por ejemplo, antes teníamos una economía muy agrícola. Ahora el sector que ocupa la agricultura en términos de población empleada pues es muy bajo. Estamos todos en el sector servicios. Yo creo que la inteligencia artificial puede eliminar puestos de trabajo en el corto plazo, pero al final la demanda de servicios y de productos que tiene el ser humano o de ocio, sabe Dios, es tan amplia que encontraríamos la manera de ocupar esas personas. Yo creo que tenemos problemas más graves como sociedad que el tema de que la inteligencia artificial pues pueda quitar puestos de trabajo, pero la verdad es que se habla mucho del tema. Entonces Elon Musk, por ejemplo, se ha pronunciado en contra de esto, es peor que las armas nucleares. Hay señores por ahí diciendo que van a llegar superinteligencias que nos van a dominar a todos y nos van a esclavizar. Bueno, hay de todo. Yo soy un poco escéptico con el tema de la superinteligencia, pero aún así, si hay puestos de trabajo que se eliminan, tengo bastante confianza de que se vayan a crear otros. Se dice que hay puestos de trabajo que se van a crear nuevos puestos de trabajo en el sentido de los datos y la inteligencia artificial, y otros pues van a desaparecer. Lo que pasa es que la gente que ya ha estudiado pues tampoco le apetece estudiar otra carrera, ¿no? por ese tema. Comentábamos el tema de la radiología, pues si tú eres un radiólogo con 15 años de profesión, de repente llegan las redes neuronales y todo tu conocimiento se vuelve casi medio obsoleto. Pues es un problema.
Entonces, cuando la gente ha invertido mucho esfuerzo y dinero en su formación, pues yo creo que es justo que cuando el beneficio para el grupo es mayor que la pérdida individual o la pérdida de un determinado colectivo, pues puede haber temas de redistribución de alguna forma, o bien subvencionando que esa gente pues se forme en otro campo, o con transferencias, sabe Dios. Es un tema importante que no hay que obviar. Entonces, en economía tenemos que distinguir entre la economía positiva, que es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que va a ocurrir es lo que comentas tú, se van a destruir puestos de trabajo, y la economía normativa, que es lo que debo hacer. Entonces, yo creo que los beneficios superan a las pérdidas, entonces es cuestión de cómo nos repartimos la tarta, pero hay tarta para todos. Vale, muchas gracias. Nada. Sí, luego podríamos, yo creo que esa sería una charla interesante también, ¿no? Lo de intentar, yo qué sé, adivinar nuevas profesiones. Porque, por ejemplo, el caso este de las radiografías, pues a lo mejor si seguimos pensando en ese rol como hemos pensado siempre, pues sí que se queda obsoleto, pero es que a lo mejor dentro de 10 años no se usan radiografías, a lo mejor se usan, no sé, hologramas, por ejemplo. Podría ser. Y entonces esos profesionales pues a lo mejor se reconvierten en analistas de hologramas, o a lo mejor hay profesionales que se dedican a hacer edición genética o yo qué sé, 1000 cosas que ahora mismo seguramente no se nos ocurren, pero que van a salir seguro. Claro, o sea, el mercado está en continua evolución. Entonces, aunque tengáis una foto estática, yo que sé, si echo la vista atrás hace 20 años, pues hay un montón de cosas que ahora damos por sentados que ni siquiera existían. Entonces, pues tendemos a infraestimar el largo plazo y a valorar demasiado el corto plazo. Tanto las empresas, que a lo mejor están más centradas en cumplir sus números el año que viene o sus números del próximo cuarto, como individuos. Entonces, los grandes problemas o la evolución a futuro es muy difícil de predecir porque también hay muchas variables en juego. La economía es compleja, entonces constantemente se están produciendo variaciones en los factores de producción hacia arriba o hacia abajo que afectan a la empleabilidad de las personas. Este es uno más, pero no creo que sea ni más importante ni menos importante que otros. Y ya está. Que me enrollo mucho, perdón. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Se queda alguien con alguna duda? Yo me he quedado con una inquietud porque me parece muy interesante esto que has dicho de el que tiene los datos tiene el poder, ¿no? Algo así. Y claro, yo me pregunto, si las matemáticas no cuentan tanto y al final, en el futuro, el que tiene los datos es un poco el que tiene la materia prima, ¿no? ¿Qué nichos le quedan a las pequeñas empresas? ¿Dónde se tienen que posicionar? Porque competir con Google, con las telecos y demás en cuanto a datos va a ser prácticamente imposible, ¿no? Claro, yo creo que esta tecnología en concreto pues genera concentración de capital. Y eso puede ser, desde un punto de vista social, un problema. Pero ya hay concentración de capital por muchos otros lados, entonces, pues bueno, si intentas competir con Google, en su core de negocio lo llevas claro. Y Google en concreto está invirtiendo mucho en inteligencia artificial. Entonces es una empresa que yo creo que lleva a la delantera sobre muchas otras, e incluso también gigantes tecnológicos. ¿Qué espacio nos queda a las pequeñas empresas? Pues consultoría a lo mejor. Consultoría en problemas complejos, que gracias a Dios yo creo que eso los va a haber siempre. Y no sé, pues a lo mejor en el futuro lo que hay son ecosistemas, ¿no? Donde hay grandes capas, como capas tectónicas, una será Google, otra será Amazon, y habrá un montón de pequeñas empresitas encima utilizando los datos de Google o los datos de Amazon o dando servicios sobre sus productos, ¿no? Por ejemplo, Google y Amazon tienen APIs de inteligencia artificial que venden como servicios a otras empresas. Pero un tema interesante que comentaba yo con un compañero el otro día de cosas raras que se me pasan por la cabeza. Suponte que tú tienes un sistema de reconocimiento de voz que veíamos que el error va bajando. Entonces, en algún momento tu error baja a 0, porque has conseguido hacer el mejor modelo del mundo mundial, reconoces todo lo reconocible. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú estás ofreciendo ese servicio en la nube, automáticamente estás ofreciendo a tus competidores la posibilidad de replicarte,
porque yo puedo emparejar el audio con el texto que me ha reconocido el sistema. Entonces, comentaba que en estrategia la parte importante son las ventajas sostenibles. Entonces, hay un punto que es que si tú estás monetizando directamente la relación entre tus datos de entrenamiento y tus datos de salida, como puede ser el reconocimiento de voz, yo tengo un montón de vídeos, un montón de audios que puedo conseguir relativamente fácil. Lo que es costoso es etiquetar ese contenido. Pues podría utilizar el supermodelo que me está ofreciendo Google en la nube, etiqueto el coste etiqueto el contenido de manera mucho más barata que lo que podría hacer con humanos, entreno mi modelo y seguramente no va a ser tan preciso como el de Google, pero oye, igual me resuelve mi problema. Entonces llegaré a un 3% de error o lo que sea, que estará por encima del de Google. Lo que quiero decir con esto es que en determinados servicios hay una cota superior a tu capacidad de monetizar el servicio, más o menos. Entonces, si tienes un servicio de bajo valor añadido, y para mí la traducción es de bajo valor añadido, porque necesito que me traduzcas a lo mejor un libro completo para que aquello tenga valor. Una frase pues casi no me aporta nada. Estoy obligado entonces a monetizar gran parte de mis datos de entrenamiento, por así decirlo. Entonces, es como la serpiente que se muerde la cola. En algún momento yo puedo llegar a medio competir con Google. Significa que servicios como la traducción automática pues van a tender a ser más o menos gratuitos en el largo plazo. Otros, pues por ejemplo, Google utiliza las búsquedas de los usuarios para entrenar su modelo que ordena los resultados. Entonces intenta, con aprendizaje automático, encontrar ordenaciones de los resultados que tengan más sentido y generen más tráfico. Pues en ese servicio yo estoy mejorando la salida del proceso sin ceder mis datos de entrenamiento. Entonces esa ventaja es defendible, pero si lo que hago es monetizar directamente la relación entre el texto y el audio, por ejemplo, en reconocimiento de voz, tengo un problema a largo plazo con mi modelo de negocio, porque tendré una curva de ingresos que va subiendo y luego pues aquello se amortigua. Yo creo que la traducción automática tiende hacia la gratuidad y como eso, pues seguramente se os pueden ocurrir otros ejemplos. ¿Alguna pregunta más? Ahora es cuando les sacas a bailar flamenco aquí para ver lo que han aprendido. Bueno, yo como he tenido mucho tiempo para estudiar, pues lo de bailar lo he dejado un poco de lado. Así que sería un espectáculo lamentable, os lo voy a ahorrar. Bueno, pues nada, si no hay ninguna aportación o pregunta más, cerramos aquí. Pediros nada más que rellenéis las encuestas porque eso nos ayuda luego mucho a mejorar, a afinar, a traer temas que sean interesantes para vosotros. Y nada, espero que haya merecido la pena venir del tablao a este otro tablao. Hasta luego.